Eh, Les mando un fraternal saludo. Espero ya. Bien. ¿Todos me escuchan? ¿Todos me están escuchando? Sí, señor. Bien. ¿Quiénes están presentes ahora? Yo, Julián, Bien, tú. Muy bien, gracias. ¿Cómo va, Julián? bien, profe. Está Julián, Acá, está Isabel, está Mariana, Mariana Moreno, está la señora Norma. Bien, es mejor que empecemos enseguida porque el sitio donde estoy están a punto de cerrarlo ya. Bueno, dentro de poco lo van a cerrar. ¿cómo así, Entonces, profe? hacemos. Bien, entonces el tema de la unidad 2 que se titula como la pregunta por el ser. En este caso, la idea es encontrar un nexo entre los elementos relacionados y que constituyen la filosofía que veníamos trabajando en la primera unidad, que en la primera unidad se trataba de la pregunta por el ser y preguntas existenciales en torno a precisamente la idea y la existencia del ser mismo y el manejo del ser a partir de las apreciaciones de algunos filósofos. Bien, en este caso, estamos bueno, y la pregunta era una pregunta moderna, es una pregunta contemporánea, la pregunta por el ser, ¿no? En este momento vamos a hablar, a manejar eh, el tema que corresponde a la pregunta por el ser, pero centrándonos en las apreciaciones de algunos filósofos antiguos, filósofos como aquí está, acá está, como Heráclides, Aristarco de Samos, Heráclides del Ponto, también está Demócrito, los pitagóricos, obviamente. Y bueno, la idea es crear un nexo que nos contribuya. Profe, Eh, qué pena molestarlo, interrumpirlo un dígame, momentico. Yo quería hacer una pregunta. dígame. Profe, es que eh, yo me puse a investigar sobre la pregunta del ser, ¿cierto? Del trabajo y eso que tuvimos la tarea y eso, ¿cierto? Y pues Bien, yo por ahí leí que en diferentes partes del mundo, pues, o sea, un ejemplo, por decir, la filosofía oriental, la pregunta del ser es muy distinta a lo que puede significar la pregunta sobre ser en la parte de lo que es europea, si me va a entender. Pues eso es lo que yo había leído. sí, sí. Bueno, a ver, entiendo la pregunta y la respuesta es sí y no al mismo tiempo. Precisamente porque, a ver, referirse a la idea de cómo, a una idea cultural, a un modo de manejar la vida, a un modo de llevar la vida. Llamarlo filosofía oriental es complicado, porque, porque somos nosotros los occidentales quienes hemos nombrado esa manera de ver el mundo, esa manera de comprender el mundo como filosofía oriental. Pero tiene una dificultad, esa idea de filosofía oriental, es que para nosotros los occidentales es difícil nombrarla. Y como es difícil nombrarla, como es difícil categorizarla, simplemente le llamamos filosofía oriental. ¿Ya? Sin embargo, a los orientales no les interesa que nosotros los occidentales reconozcamos su modo de ver el mundo, su modo de comprender el mundo como filosofía oriental. Entonces, allí radica la diferencia de la pregunta por el ser y son a ver, algo de entender la pregunta por el ser de un modo oriental sería, a ver, un ejemplo de eso. Yo creo que, yo no sé si ustedes se
acuerdan, ustedes se acuerdan que yo les di un ejemplo, estábamos en sociales, les contaba de que aquí en Colombia les preguntaba, les explicaba las razones por qué los indígenas llevan a sus hijos en la espalda. No sé si se acuerdan de eso. Julián, ¿tú te acuerdas de eso? Profe, yo creo que en ese momento yo no estaba en la tutoría. Creo que esa tutoría yo no estaba. Yo solo llegué a ver como un poquito, creo que solo una tutoría. Creo que solo una tutoría. Bueno, Sociales. bien. Bueno, yo les comento. Una de las diferencias es la percepción del tiempo. En Oriente, a ver, nosotros percibimos el tiempo, nosotros occidentales, y los occidentales que hemos aprendido a ser seres humanos, percibimos el tiempo de la siguiente manera. ¿Ya? Por ejemplo, tú, Julián, tú percibes el tiempo así. Para ti, el pasado está a tu espalda, o sea, está detrás de ti, lo que ya viviste en el pasado, ¿cierto? Sí, ¿Sí? señor, claro. Bien. Y tu futuro está enfrente tuyo, o sea, porque es allá donde tú te diriges, ¿cierto? Sí, pues sería ¿Sí? eso pues ya sería una forma de escribir un ejemplo, pues lo que usted me está diciendo, hay muchas maneras de describir lo que es el tiempo, si me va a entender. Sí, Pues, pero que quiero aclarar una de tantas diferencias que existe entre la percepción ok. oriental para, para comprender el mundo y la percepción occidental. Una de esas es el tiempo. ¿Ya? ¿Cómo pensamiento ancestral oriental percibe el tiempo a diferencia de nosotros? ¿Ya? Nosotros percibimos el pasado. Profe, se le está Que cortando un está, poquito. nosotros estamos casi impulsados a, Profe, se algo. le escucha un poquito Algo. entrecortado. Bastante cortado. Disculpen, sí. Bien. Les comentaba, o sea, esa percepción del tiempo, pasado atrás, futuro adelante, y nosotros estamos impulsados, casi que disparados al futuro. Y eso explica nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de manejarnos en el mundo, el modo en que comprendemos el mundo. Para los orientales es distinto, es totalmente lo contrario. ¿Ya? Para los orientales, en muchos sentidos, el pasado no está detrás de ellos. De hecho, el pasado siempre es presente. El pasado, de hecho, el pasado está enfrente de ellos. ¿Y por qué está enfrente de ellos? Bueno, les explico, ¿no? Y el futuro está detrás de ellos. ¿Y el pasado por qué está enfrente? Está enfrente porque para los orientales es el pasado lo que le permite construir un camino y ese camino es hacia adelante. Precisamente por eso el pasado está hacia adelante. El futuro es algo que para ellos no existe. Como no existe, no lo conocen. Y como no lo conocen, por esa razón está a sus espaldas. ¿Ya? A ver, entonces ellos si se dan cuenta, es una percepción del tiempo totalmente contraria a la nuestra. ¿Ya? Pero hay una situación. El modo de ver el mundo, de comprender el mundo desde Occidente, o sea, es un modo de comprender el mundo que se ha metido en todo el mundo. Occidente ha contaminado el mundo, se ha metido en la misura de las culturas, de las otras culturas aparte de Occidente. Por eso es que ahorita quizás los japoneses, los árabes, los chinos y otros, y Medio Oriente y Oriente como tal, percibe más o menos igual a como nosotros percibimos el futuro y entendemos el futuro. No porque ellos precisamente lo perciban de esa manera, sino porque ha sido Occidente que se ha metido en la vida de ellos. ¿Ya? ¿Sí me estoy haciendo entender con lo que les digo? Claro, profesor, aquí qué pena molestarlo. ¿Usted me puede dar un ejemplo sobre lo que usted me está diciendo, pero con la pregunta de ser, lo que sería del occidente y lo que es el oriente, si me hago entender? Ya, Pues teniendo en cuenta. bien. Bien, mira. Eh, la pregunta por el ser es una pregunta filosófica. ¿Ya? Yo, el ejemplo que te di fue un ejemplo cultural. Entonces, el ejemplo relacionado con la pregunta por el ser, relacionado con el tiempo, sería el siguiente. Mira, um, resulta que, resulta que la pregunta por el ser es una pregunta por la existencia. ¿Ya? Entonces voy a citar una frase de un filósofo alemán que se llama Friedrich Nietzsche. O sea, ¿qué hay que hacer con ese animal del instante? Ese animal del instante. El animal del instante somos nosotros los seres humanos. A ver, ¿y por qué el instante? Los instantes son sumamente importantes para entender la pregunta por el ser. ¿Ya? Por la pregunta por la existencia, la pregunta por el ser,
la percepción del tiempo se entiende de la siguiente manera. Pasado y futuro están siempre presentes, pero el pasado como lo sido, viene a nuestro encuentro, de la misma manera como el futuro viene a nuestro encuentro, ¿ya? Y nosotros estamos en el centro de ese encuentro. ¿Y qué hacemos nosotros en ese pequeño, centro de ese encuentro? Vivir en un instante. Ya les había explicado algo parecido a esto antes, pero bueno, nosotros, la vida, nuestra vida, Profe, tiene significado. Dígame. pero una preguntita, hermano, discúlpame ahí puedes molestarlo tanto. Lo que No, pasa es que yo quería pues, usted lo que me están queriendo decir es que nosotros somos el centro de lo que nos rodea, o no, sea, el centro, un ejemplo. no me malentiendas. Déjame terminar la explicación. No me malentiendas. No Sí, que sí. seamos el centro, no, sino que estamos viviendo en un instante. A ver, yo te digo una cosa, a ver, um, por decirlo así, tú estás estudiando, tú te vas a graduar, ¿ya? Tú empezaste a estudiar el bachillerato desde primero de bachillerato, ¿ya? Ahorita ya estás en décimo y el próximo año vas a estar en 11. Es una percepción normal del tiempo, porque la promesa que te están haciendo es que vas a cruzar tu bachillerato, en, vas a empezar en primero y vas a terminar a futuro, vas a terminar en 11 el bachillerato. Esa es una promesa convencional desde Occidente, ¿ya? Pero la pregunta por el ser no te está diciendo eso, porque la pregunta por el ser lo que te está diciendo es que eso no eres tú. O sea, el tiempo que te promete cursar el bachillerato, que son 6 años, eso no eres tú. O sea, nada te garantiza que dentro de un ratico te vayas a morir. Es más, la pregunta por ser lo que está diciendo permanentemente es que los seres humanos son finitos, nos vamos a morir, ¿ya? Y de hecho la filosofía todo está diciendo permanentemente, nos vamos a morir, no somos seres eternos, no somos seres que nos proyectamos a futuro y que de alguna u otra manera la cultura nos garantiza que vamos a vivir a futuro. Eso no es cierto. Ese es el problema, es el problema con Occidente. Y eso es de lo que nos habla la pregunta por la existencia. Te está diciendo que tú realmente eres tú, Julián, la persona que eres sin las cosas que tú tienes, sin las cosas que tú posees, sin la ropa, sin los zapatos, sin el corte de pelo, sin las cosas que tú gastas, sin nada de eso material, tú realmente eres tú en lo que significa ser una persona, existir regularmente en un instante realmente. Esa es la pregunta por el ser relacionada con el tiempo. ¿Sí? Claro, profe. ¿Me O sea explico? que nosotros seríamos, pues yo leí por ahí, el ser, como tal, nosotros tenemos que entender lo que es el ser, pero lo que es por el occidente, no, el oriente, bueno, en fin y al cabo es que usted lo que nos quiere hacer entender es lo que hacía por esos mismos filósofos de Pitágoras y todos esos, por ese estilo, ¿cierto? No los filósofos ¿Cómo? de... Cierto que son como los filósofos, lo que usted nos quiere dar a entender es la filosofía que tienen los filósofos de lo que sería Europa, más o menos, o América, toda esa parte, ¿sí me hago entender? Pero bueno, en fin y al cabo, pues sin tener tanto en cuenta así lo que es global, o sea, ubicarnos en algún sitio, lo que estoy entendiendo es que nosotros, el ser es lo que nos distingue de las demás personas, nuestros carisma, el resto de cosas, ¿cierto? Mire, o sea, no se complica mucho la vida. O sea, aquí estamos, lo que le estoy tratando de explicar es, um, la pregunta por el ser tiene que ver con el individuo, con el ser humano, bueno, con el hombre como tal, ya, con el hombre, con ese hombre que vive en sociedad. Um, Sin embargo, hay unos elementos culturales que son innegables, ¿no? O sea, tú no vives solo en el mundo, o sea, tú vives con un montón de gente. Lo que pasa es que este modo de ver el mundo, de aprender el mundo, te está diciendo que pese a que tú vivas en sociedad con otro grupo de personas, aún así, la existencia del ser humano es una existencia finita. Todos los seres humanos vamos a morir, pero lo que te está diciendo es que cobra importancia, cobra gran relevancia en tu existencia que tú vivas cada momento, cada instante de tu vida. Esa es la relevancia que cobra para la filosofía y para la pregunta por el ser. Bueno, quiero como cerrar esto rapidito para adentrarme en lo que corresponde a la segunda unidad.
¿Ya? Esa pregunta es muy importante y sí se relaciona con lo que estamos hablando. A ver, los filósofos antiguos ya se hacían ese tipo de preguntas por la existencia, ¿ya? Por nuestra relación con el cosmos, nuestra relación con el origen del mundo, con la creación del mundo, con el universo esencialmente, nuestra relación con las estrellas, nuestra relación con los astros. Ya los filósofos antiguos estaban planteando eso. Pero ¿qué importaba la luna? ¿Qué importaba el sol? ¿Qué importaba los astros? El universo esencialmente es nuestra existencia. Para los antiguos había una correlación precisamente porque mucho de nuestra existencia tenía correspondencia con los ciclos que nosotros como seres humanos desde la Tierra podíamos percibir desde el universo. Hay una correlación allí. Entonces, la pregunta por la existencia tenía que ver con el modo en el que el universo en sí mismo era capaz de regular nuestra propia vida. ¿Ya? ¿En qué sentido? Por ejemplo, por decirlo así, las cosechas, los ciclos lunares que regulan las mareas y todos estos elementos. Los antiguos hablaban, hablaban permanentemente de esa correlación con el universo precisamente por la manera como la manera en que estamos influenciados por lo que ocurría en el universo. Pareciera que no tuviera nada que ver, pero sí, entre otras cosas, cuando ellos hablaban de elementos que daban cuenta del origen de la humanidad, siempre hacían uh, eh, se traían a colación el hecho mismo de que nuestro origen tenía que ver precisamente con, con el modo en el que el universo permitía nuestra existencia. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Me escuchan? Julián. Julián, ¿me escuchan? Sí, señor. ¿Quién más, Sí, quién señor, acá más, estoy. quién más están acá? La otra muchacha, ¿cómo es que se llama la muchacha? Isabel y Mariana. Bueno, entonces vamos a dividir esto en dos. Eh, quiero como que inicialmente hablemos como de la parte técnica y tratemos de hacerlo rápido porque ya me están diciendo que me debería ir acá. Pero bueno, voy a tomarme 10 minutos, o menos 5 minutos para explicar esto. Bien, entonces miren, la parte técnica. Entonces, acá hay unos elementos que nos están diciendo, a ver, la tarea, a ver, dice, uh, dice que hay que elaborar un texto argumentativo en el que se analice tres planteamientos en torno al funcionamiento del universo de tres filósofos, describiendo su argumento y conclusiones. A ver, la estructura técnica o la estructura de forma que tiene que ver con esta entrega de la segunda unidad es muy similar a la entrega que hicieron para la primera unidad. Sin embargo, los contenidos, los filósofos son distintos, pero la forma la forma técnica, la forma en la que debe estar estructurado el archivo de esta entrega de la segunda unidad es muy similar. Así que la explicación que les había dado para la entrega de la primera unidad vale para esta segunda unidad. ¿Ya? Porque los requerimientos técnicos de esta entrega son exactamente los mismos. Lo que cambia es el contenido, los filósofos que vamos a trabajar. Bueno, aquí hay en el contenido vamos a encontrar temas que tienen que ver con la filosofía antigua, que va de la antigua a la medieval, tratamientos de las apreciaciones económicas de Copérnico, el desarrollo de las... Hay un párrafo, yo ahorita leía el material descargable, hay un párrafo donde se hace una explicación acerca del desarrollo de la astrofísica y todo esto. Hay unos apartes que tienen que ver con la Escuela de Frankfurt y elementos de la posmodernidad. Pero bueno, entonces como les decía, los elementos técnicos para la entrega son muy similares. No quiero decir exactamente iguales, porque lo que cambia es el contenido.
Entonces, bien, listo. Um, ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Los que están participando, quisiera escuchar las apreciaciones de Isabel o de Mariana. ¿Están presentes? Sí, señor. Hola. ¿Yo no? Ah, ¿Tú tú ya también? Sí, hablaste Bueno, mucho. yo no. sí, No, tú ya hablaste mucho. también. Pero yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo ya había visto filosofía Dígame, y dígame qué Habla un poquito más pregunta duro. tiene. eh, lo- yo, No el le ser, No escucho. se les escucha. ¿ya? ¿Me escuchan? ¿Sí Isabel, no escuchan? le escuchamos. Sí, Ya, ya. cuéntanos. Bueno, Mejor. yo el ser lo relaciono con el ente, ¿sí? Que es con la metafísica. No sé si está mal eso. A ver, ¿Con el qué? primero con el ente, con el ente. Primero, yo tendría que preguntarte, ¿de dónde sacaste esa idea del ente y esa relación con la metafísica? ¿De dónde lo sacaste y qué comprendes de eso? Pues es que yo ya había visto filosofía eh, y pues mi profesor hizo un libro, ¿no? Él escribió un libro con unos compañeros y habla sobre metafísica, entonces él relacionó mucho el ser con el ente y pues el ente pues no solo se refiere pues como tal a pues el hombre, sino pues también pues es que no lo tengo bien claro, ¿no? Pero Bien, pues yo te explico algo, mira. El ser, el ser es lo siguiente. El ser es la constante o la permanente posibilidad de ser o existir que tiene el ser humano. ¿Ya? El ente es el ser humano. ok, ¿Ya? ¿Sí me estoy haciendo entender? sí, 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 El sí. ente es ese ser humano en permanente posibilidad de ser o existir. Es eso. Ah, ok. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y claro, sí, mira, sí tiene mucha relación. ¿Ya? Uno está hablando, a ver, por decirlo de esta manera, de, del modo en el que se desarrolla este ser, y el otro, el ente, habla del ser, del ser humano. De quién es de quién es ese ser que se está hablando? Del hombre. ¿Ya? Sí, Entonces, señor. el hombre Profe, es el ente. Dígame. ¿sí me puede Sí. decir cuál es la pregunta de la unidad 2? Me hace el favor. Sí. La pregunta por la unidad 2 es, ¿existe un ordenamiento inmanente que disponga la ocurrencia de los hechos en el universo? Mm, no, Esa, la pregunta no sería igual que como qué es el ser o no. No. No, no, estoy embolatado, la verdad. ¿cuál es el embolate? No lo entiendo. Es que yo, pues para resolver la primera unidad, yo estuve viendo y pues había una pregunta así que decía, Voy a repetir la pregunta y vamos a intentar como resolverla todos. A ver, la por decir pregunta un es, ejemplo, ¿se acuerda que, pues usted sabe que todos los filósofos hacen preguntas a sí mismos, ¿cierto? ajá, Y yo vi que en la unidad uno había una pregunta pues muy en particular, que era eh, después de la nada, no, espere, ¿qué es, qué son? No, si la nada, se me olvidó, hombre, mejor dicho, de la nada y de haber algo, algo así, algo más. De por qué hay algo y por qué no hay nada? claro, Pues no, que hay algo o más bien nada. ¿Ya? eso, muy bien. Bueno, nuevamente, voy a repetir la pregunta y vamos a intentar resolverla rapidito. Bien. ¿Existe un ordenamiento inmanente que disponga la ocurrencia de los hechos en el universo? A ver, que- eh, Qué pena, esto profe, habla, ¿qué? repito la pregunta, ¿existe un ordenamiento inmanente que disponga la ocurrencia de los hechos del universo? Bien, esa es la pregunta que se plantea para la actividad número 2. Y bueno, esto efectivamente tiene que ver con lo que les hablaba ahorita, esa correlación de nuestras acciones, nuestra existencia con lo que ocurre en el universo. ¿Ya?
Les voy a dar un ejemplo. Hace unos años yo leía un artículo, el artículo era un artículo científico que hablaba de de la influencia. A ver, bueno, el artículo explicaba de por qué hay mayor probabilidad que llueva un domingo que el resto de la semana. ¿Ya? Ese artículo hablaba de eso, ¿no? Y el desarrollo de esta explicación era lo siguiente. Decía que los seres humanos, normal, en la sociedad, el hombre en la sociedad, normalmente estaba entre semana trabajando, dedicándose a sus labores muy específicas, laborales, muy ocupado, ¿no? En teoría, los domingos se hablaba de un cierto descanso, ¿no? Que probablemente muchos de los que estaban trabajando entre semana, los domingos iban a descansar. Precisamente, porque en el domingo se descansaba, la actividad de los seres humanos disminuía. Y el disminuir esa actividad hacía que de alguna forma el clima se modificara de tal manera que el domingo lloviera. ¿Sí me escucharon? Sí, 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 sí. Ya. señora, acá está. Entonces, esta descripción que hablaba en el artículo que le acabo de escribir hacia grandes rasgos, habla precisamente de un ordenamiento inmanente, ¿ya? De una disposición que tiene que ver precisamente con los hechos que ocurren en el universo. A ver, no, en teoría lo que está diciendo es que nuestras acciones pueden lograr influenciar el universo, ¿ya? Lo que ocurre en el universo. Profe, ¿y eso Hay es una, cierto? hay, ¿Qué? sí, yo no, bueno, es una artículo y una teoría, ¿no? Era una teoría allí, pero ahí le voy a comentar algo de física que sí es cierto, ¿ya? Y que ocurre, y es muy curioso porque Mamón, los qué científicos pena. disculpen, los científicos no tienen respuesta propiamente, pero habla de algo, habla precisamente de esa disposición del universo en correlación con nuestras acciones. Mire, hay unas partículas, las partículas de luz, ¿ya? Solas, actúan de una manera, ¿ya? Sin ser observadas. Las partículas de la luz, ¿no? ¿Me están escuchando? Sí. Y las partículas de la luz se comportan solitas, ellas solas en el universo se comportan de una manera determinada. Pero cuando esas partículas son observadas por el hombre, se modifican y se comportan distinto, ¿ya? Entonces, la respuesta es sí, sí existe ese ordenamiento inmanente. Hay una disposición en correlación con las acciones y los hechos del universo y nuestra existencia. Nosotros como seres humanos estamos influenciando permanentemente lo que ocurre en el universo y de la misma manera el universo influye en nosotros. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí. Es curioso, ¿cierto? Lo que pasa es que quizás muy pocos se preocupan por hablar de este tipo de cosas, ¿no? Pero la información existe. Lo que les estoy comentando no es algo que me acabo de inventar. No, hay unas investigaciones en física, sobre todo en física cuántica, que habla de eso. Pareciera que física cuántica no tiene nada que ver con la filosofía, ¿no? Pero cuando nos referimos a las aprensiones de los filósofos antiguos, en donde estos filósofos antiguos tenían bien claro, tenían muy claro que nosotros tenemos una correspondencia con el universo, ¿ya? Y nosotros de alguna manera también estamos regulados por el universo. Es más, si se fijan, a ver, el hecho mismo de esa idea de que en la noche los seres humanos duermen y en el día están activos, es una invención del hombre, ¿ya? Pero porque pero es una invención del hombre directamente influenciada los ciclos, por el desarrollo de cómo se maneja un día, ¿ya? De cómo se maneja el crecimiento de las plantas, los ciclos climáticos, las estaciones climáticas, todo este tipo de cosas han regulado las acciones del hombre a tal punto que considerar, ahorita para nosotros es natural, ¿no? Pero considerar desde la antigüedad, desde estoy hablando de los inicios de la humanidad, considerar que la noche era para descansar y no estar activo. Entonces, la posible, obviamente hay que comentarla, ¿no? La posible respuesta a esa pregunta que está ahí, sí, sí, pero efectivamente existe ese ordenamiento inmanente.
¿Ya? Pero hay que argumentar. ¿Alguna pregunta? No, señor. ¿Aló? ¿Hola? Profe, Hola. Dígame. eh, pues yo tengo que comentarle algo. Yo en este momento, pues, se me acaba de presentar una circunstancia y tengo que salir un momento, pues, tengo que salir de la tutoría, ¿listo? Tranquilo. Igual, me están diciendo que en 5 minutos tengo que finalizar, ¿ya? Porque Listo. ya van a cerrar. Yo, de todos Eh, modos, yo siempre intento sustentar, pues, sustentar no, sino averiguar por mi parte también sobre las teorías y toda esa vaina sí, por la dale, red. por supuesto. ¿Listo? Bueno, profe, Sí. Dios los A ver, bendiga, hasta mañana, hasta luego, Dios los bendiga. Chao. Chao. esté muy bien, cuídate mucho. A ver, Hasta luego. Isabel, Mariana, cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta? No, señor. Por ahora. No, no, señor. Pues yo quería comentarte que en la tutoría anterior, pues yo no pude estar porque se me presentó un caso de Tranquila, salud tranquila, mío. no te preocupes por eso. Básicamente ha sido muy útil para ti, sobre todo para el desarrollo de la actividad. ¿Ya? Am, yo ahorita lo que voy a hacer esta grabación, voy a descargarla y a colgarla en la plataforma. ¿Ya? Y si no les comparto el enlace para que puedan acceder a la grabación. ¿Sí? Bueno, muchas Listo, sí, gracias. señor. Si tienen alguna duda, alguna Y pregunta, la díganme. segunda unidad se debería de presentar, o sea, se debe presentar el sábado. Este fin de semana, sí, el sábado. Ok. Sin embargo, les aclaro, ¿no? Si tienen alguna dificultad, si tienen algún problema para subir la actividad, no sería el ideal, ¿no? Pero si tienen alguna dificultad, se comunican conmigo, me explican qué dificultad tuvieron y yo les colaboro para darle prórroga para que puedan subir la actividad. O sea, sí y solo si se justifique. Sí, sí, señor. Vale, muchas gracias. A ustedes. Listo. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien. Cuídense mucho. Eh, ha sido muy corto esto, entre otras cosas, porque también estoy un poco limitado. Por eso me preocupa siempre iniciar a las 7 en punto. Bueno, pero bueno, en fin. Entonces, cualquier pregunta que quieran hacer, por favor, háganla al WhatsApp o me escriben preguntando. Les agradezco mucho a todos. Que estén muy bien. Hasta Vale, luego. no hay problema. Muchas Profe, ¿en gracias. algún lado Dígame. está tu WhatsApp? Voy a escribirlo ahorita en el grupo. Voy a escribirlo enseguida. A ver. 5, 3, 27, me escriben, me dicen quiénes son y yo hablo con el administrador del grupo para que los incluya. ¿Oye? Les Vale, muchas agradezco mucho. gracias. Listo, Si sí, tienen señor. alguna cosa, otra cosa que decirme, No, señor. No, no, señor. perfecto. Bien. Entonces, muchas gracias a todos. Que pasen muy buenas noches y estaré pendiente. Hasta luego. Gracias. Sí, señor. Hasta luego.